Es molesto, ¿verdad? A veces las cosas no salen como queremos, aunque en realidad no sean nada. La persona más segura del año parecía ansiosa por opinar. No quiso escuchar escondidas, pero si fuera tu esposa, te escucharía y solo me importarías tú. Y los demás no me importarían nada. Preferiría no entender al mundo entero. Con solo entender a la persona que amo me bastaría. Sí, no gritó ni mostró ninguna irritación, porque lo que la otra persona dijo realmente sonaba bien. Ella quería que su esposa la comprendiera más, en lugar de tratar de comprender a personas que no tenían ningún impacto en sus vidas juntas. Si fuera yo, diría, no me importarían los vecinos. Una vez que alguien se posa de su lado, la conversación de repente se volvió mucho más interesante. Tras darse cuenta de que sería difícil de que su esposa se llevara bien con los vecinos, Klaus se quedó pensando un buen rato. Al final decidió dejarlo pasar también, pues no quería molestar a su esposa. Después de considerarlo cuidadosamente, o quizás simplemente estaba pensando demasiado en todo, sintió que un problema con los vecinos no era algo que debería interferir con la vida después del matrimonio. Una vez que llegó a esa conclusión, abandonó la idea de creer que esta o aquella persona quisiera a su esposa y en cambio dejó que todo siguiera adelante como debía. Mientras preparaba la cena para esperar a su esposa, un auto de lujo llegó y se estacionó en el patio. Cuando Clau bajó a recibirla, notó la inquietud en el rostro de su esposa. Era la expresión que más temía. Cuando una persona testaruda se quedaba callada, significaba que las cosas habían ido más allá del simple enfado o el rencor infantil. ¿Prefieres ducharte primero o comer primero?, preguntó. Clau le preguntó a la mujer con la expresión en blanco. No tengo mucha hambre, creo que me ducharé y me iré a dormir. La joven bien educada pasó junto a su esposa y subió las escaleras. Preparé todos tus platos favoritos. Estoy cansada, me disculpo. No queriendo que la situación empeorara, Clau no la siguió ni la presionó. Ella decidió sentarse a cenar sola, mientras pensaba al mismo tiempo en una forma de hacer que su esposa volviera a ser la persona habladora que solía ser. Más tarde esa noche, 9:45. No me siento muy bien hoy. Clau había estado planeando ver mariposas con su esposa, pero después de escuchar esas palabras, pensó que ya no podía hacerlo. Entendía cómo se sentía, pero aún no sabía cómo compensar a su esposa. Al guardar silencio, ella también se sentía completamente perdida. Al día siguiente, 8:09 a.m. Tras terminar el desayuno, la joven de buena cuna se sentó a tomar café en el banco de madera bajo la casa. No quería que su vida matrimonial se viera peor, así que decidió guardar silencio y dejar que todo siguiera su curso. Kun sí. Sí se giró para mirarla cuando escuchó su nombre. Lo he pensado y me doy cuenta de que fui yo quien pensó demasiado en las cosas y te hizo sentir incómoda. Clau dijo mientras se sentaba en el banco de bambú. Debería haber terminado en ese momento, pero fui demasiado idealista. Debería haber prestado más atención a ti y a nuestra vida de casadas, en lugar de preocuparme por otras cosas. Esta vez no te equivocaste en absoluto. Desde el principio demostraste que no te gustaba, pero aún así te arrastré a ello. Quizá fue porque Clau tenía la mentalidad de alguien del campo, donde la gente era considerada y mantenía una relación amistosa con los vecinos y los cercanos. Era diferente de sí, aunque los vecinos la rodeaban, no importaba. Había vivido en esta casa desde que nació y apenas conocía a nadie. Los problemas entre vecinos, que a menudo causaban problemas entre ellas, eran algo que ella realmente no podía entender. Solo estaremos nosotras. Creo que deberías volver a pensarlo una semana más. Probablemente volverás a ser demasiado idealista. No quiero hablar más de esto. En cuanto a ti, si quieres ser una buena vecina, adelante. Ya no seré tonta. La joven bien educada miró a su esposa, sin estar muy segura de poder hacerlo realmente. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.